El control mental. El ser humano posee un privilegio absoluto sobre el cual tiene control total: el poder de dirigir sus propios pensamientos. Sin embargo, es también el poder menos utilizado. La mayoría de las personas permite que su mente sea dirigida por circunstancias, opiniones, temores y hábitos adquiridos, sin detenerse a comprender que en esa falta de control se encuentra la causa principal de sus resultados en la vida. Napoleon Hill sostiene que la mente es una forma de energía extremadamente poderosa. Cuando esta energía se organiza y se dirige hacia un fin definido, produce resultados constructivos. Cuando permanece desordenada, genera confusión, indecisión y fracaso. Por ello denomina al pensamiento dinamita mental. Puede utilizarse para construir o para destruir. El éxito, según Hill, no depende principalmente de la educación, del talento ni de las oportunidades externas. Depende de la capacidad de pensar antes de actuar y de mantener un propósito claramente definido. La acción sin pensamiento organizado produce esfuerzo inútil, mientras que el pensamiento sin acción produce ilusión. El equilibrio entre ambos es la base del logro. La diferencia entre imaginación y visión creativa. Toda realización comienza como una idea, pero no todas las ideas producen resultados. Hill distingue entre la imaginación común y la visión creativa. La imaginación común consiste en combinar ideas ya conocidas. Es útil para mejorar procesos existentes, reorganizar métodos y resolver problemas prácticos. La visión creativa, en cambio, es la capacidad de reconocer oportunidades y actuar inmediatamente sobre ellas. Implica percepción, decisión y movimiento. Muchas personas imaginan constantemente cambios para su vida, pero no hacen nada con esas ideas. Carecen de visión creativa, porque no las convierten en acción organizada. El hombre con visión creativa actúa sin garantías, porque su mente se orienta hacia el propósito y no hacia la duda. Las oportunidades rara vez aparecen claramente identificadas. Generalmente se presentan disfrazadas de dificultad, trabajo adicional o derrota temporal. Quien posee visión creativa interpreta esas circunstancias como puertas de entrada, mientras que quien no la posee las considera obstáculos. Los dos tipos de imaginación. Hill explica que existen dos facultades mentales mediante las cuales surgen las ideas. La primera es la imaginación sintética. A través de ella se reorganizan conocimientos previos en nuevas combinaciones. La mayoría de los avances técnicos y comerciales surgen de esta forma. Se basa en experiencia acumulada y razonamiento. La segunda es la imaginación creativa. Esta facultad no combina información existente, sino que percibe ideas nuevas provenientes del subconsciente. Aparece en forma de intuición repentina, corazonada o certeza inexplicable. No surge por casualidad, sino como resultado de concentración prolongada en un problema o propósito. La imaginación creativa se activa cuando la mente consciente fija con claridad un objetivo y mantiene la atención sobre él durante tiempo suficiente. El subconsciente continúa trabajando incluso cuando la mente consciente descansa, hasta presentar una solución. El papel del deseo. Un pensamiento ocasional carece de poder. Para influir en el subconsciente debe transformarse en un deseo intenso y dominante. Hill insiste en que el subconsciente no responde a deseos vagos, sino a ideas repetidas con emoción. Cuando una persona sabe exactamente lo que quiere, su mente comienza a orientarse hacia medios para lograrlo.
Observa oportunidades antes invisibles, encuentra relaciones entre hechos aparentemente inconexos y desarrolla perseverancia natural. El deseo intenso elimina la indecisión porque dirige la atención. Sin dirección, la mente dispersa su energía en múltiples intereses contradictorios. La fe como fuerza mental. Hill define la fe como la certeza mental que excluye la duda. No depende de pruebas externas, sino de convicción interna sostenida. La fe influye directamente en el subconsciente, que acepta como orden aquello que se mantiene con confianza persistente. Cuando una persona duda constantemente, su energía mental se divide y sus acciones carecen de consistencia. En cambio, la fe produce coherencia entre pensamiento y acción. Por ello, muchas personas logran resultados que parecen superiores a sus capacidades iniciales. Actúan con la seguridad necesaria para aprender mientras avanzan. La fe no elimina obstáculos, pero elimina la tendencia a abandonar ante ellos. Pensamiento organizado. La mente humana recibe información continua proveniente de la experiencia, la educación y la sociedad. Sin disciplina, la mayoría de estos datos se aceptan sin análisis, formando opiniones que guían la conducta de manera inconsciente. El pensamiento organizado consiste en examinar ideas antes de aceptarlas y distinguir entre hechos e interpretaciones. Sin esta capacidad, la persona vive reaccionando a estímulos externos. Hill sostiene que gran parte del fracaso humano proviene de decisiones basadas en emociones momentáneas, en lugar de razonamiento deliberado. Organizar el pensamiento implica definir objetivos, evaluar información, evitar conclusiones impulsivas, dirigir la atención hacia lo relevante. El hábito mental. Todo pensamiento repetido se convierte en hábito. El hábito determina la conducta sin esfuerzo consciente. Por ello, el carácter no es innato, sino acumulativo. Las acciones diarias reflejan patrones mentales establecidos durante largo tiempo. Cambiar resultados requiere cambiar primero estos patrones. El hábito controlado es la base del dominio personal. No basta comprender ideas, deben practicarse hasta volverse automáticas. Parte 2. El pensamiento. El mayor error del ser humano no consiste en pensar incorrectamente, sino en no darse cuenta de que está pensando sin dirección. La mente, por naturaleza, permanece activa todo el tiempo, jamás descansa. Incluso cuando el cuerpo duerme, el pensamiento continúa procesando impresiones, emociones y recuerdos. Sin embargo, esta actividad constante no garantiza progreso. Sin propósito, la mente se mueve en círculos. Napoleón Hill explica que la diferencia entre la persona que avanza y la que permanece estancada es la capacidad de dirigir conscientemente esa actividad mental. Cuando no existe dirección deliberada, los pensamientos dominantes suelen ser aquellos asociados al miedo, a la duda y a la costumbre social. La mente adopta estas influencias porque son las más repetidas. El individuo promedio no elige sus ideas, las absorbe, cree que sus opiniones son propias, cuando en realidad muchas provienen del ambiente donde creció, de la educación recibida y de las experiencias aisladas interpretadas como reglas generales. Así se forma lo que Hill llama herencia social, un conjunto de creencias aceptadas sin análisis que determinan la conducta futura. Dominar la mente comienza al cuestionar esa herencia. El subconsciente, el taller invisible. Hill sostiene que la mente funciona en dos niveles. La mente consciente razona, analiza y decide. La mente subconsciente ejecuta y mantiene los hábitos. La consciente puede elegir,
pero la subconsciente actúa continuamente. El subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Acepta como verdadero aquello que recibe repetidamente con suficiente intensidad emocional. Por esta razón, un temor constante puede producir los mismos efectos que un hecho real. La conducta cambia en función de la creencia. Este principio explica por qué dos personas se enfrentan la misma situación de manera distinta. Una anticipa fracaso y actúa con inseguridad. La otra espera encontrar solución y actúa con iniciativa. El entorno es idéntico, pero la programación mental no lo es. Las experiencias personales son captadas por el subconsciente, con lo cual crea una matriz de opinión que influye en las decisiones que toma el individuo. La mente subconsciente funciona como un terreno fértil. No decide qué sembrar, solo hace crecer lo plantado con mayor frecuencia. Quien repite preocupaciones cultiva ansiedad. Quien repite objetivos cultiva dirección. La autosugestión. Para dirigir el subconsciente, Hill propone la autosugestión, la repetición deliberada de pensamientos definidos hasta que se conviertan en dominantes. No se trata de repetir frases sin convicción, sino de concentrarse regularmente en una idea clara hasta que la mente la acepte como natural. La repetición crea familiaridad, y la familiaridad elimina resistencia. Cuando una persona introduce voluntariamente una idea en su mente de manera constante, el subconsciente comienza a actuar en consecuencia. Aparecen nuevas interpretaciones, decisiones diferentes y oportunidades antes ignoradas. La autosugestión no sustituye la acción, la orienta. Primero modifica la percepción y luego la conducta. La atención controlada. Uno de los poderes más importantes descritos por Hill es la atención controlada, la capacidad de concentrar la mente en un objetivo sin dispersarse. La mayoría de las personas dirige su atención a todo simultáneamente: preocupaciones, distracciones, tareas inconclusas. Esto debilita la energía mental. Cuando la atención se divide, ninguna idea recibe suficiente intensidad para influir en el subconsciente. En cambio, al mantener la mente fija en un propósito, todas las facultades comienzan a cooperar. La imaginación busca soluciones, la memoria encuentra experiencias útiles y la intuición aporta ideas nuevas. La concentración prolongada produce claridad, y la claridad reduce la indecisión. El propósito principal definido. Hill insiste en que la mente necesita dirección precisa. Desear mejorar la vida es insuficiente. Primero debe definirse qué significa mejorar. El propósito principal definido actúa como brújula. Permite evaluar decisiones y eliminar actividades que no contribuyen al objetivo. Sin él, la energía mental se dispersa entre intereses contradictorios. Quien cambia constantemente de meta nunca acumula suficiente esfuerzo para lograr ninguna. En cambio, quien mantiene un propósito durante tiempo prolongado desarrolla persistencia natural. El propósito no elimina dificultades, pero hace que éstas se interpreten como parte del proceso y no como señal de abandono. La cooperación, la mente maestra. Hill afirma que ningún individuo posee todo el conocimiento necesario para alcanzar grandes logros. El progreso significativo surge de la cooperación armoniosa entre varias personas orientadas hacia un objetivo común. Esta coordinación crea lo que se denomina mente maestra, una especie de energía mental colectiva superior a la suma de sus partes. La discusión constructiva amplía ideas, corrige errores y genera oportunidades imposibles para un individuo aislado. El aislamiento limita la imaginación. El intercambio organizado la multiplica. Acción organizada.
El pensamiento, por brillante que sea, carece de valor sin acción. Muchas personas se refugian en la planificación interminable por temor a equivocarse. Sin embargo, Hill sostiene que la acción imperfecta es superior a la inacción perfecta. Cada intento produce información. La información permite ajustar el plan. Así, el progreso se construye mediante experimentación continua. El fracaso temporal no es derrota definitiva, es retroalimentación. Quien interpreta cada error como evidencia de incapacidad abandona antes de aprender. Quien lo interpreta como parte del proceso mejora gradualmente su estrategia. Parte 3. El entusiasmo. La mayoría de las personas comienza con entusiasmo, pero abandona cuando los resultados no llegan con rapidez. Napoleon Hill observa que el éxito rara vez es inmediato. Casi siempre está precedido por una serie de derrotas temporales. La diferencia no está en evitar estos tropiezos, sino en la manera de interpretarlos. Quien posee un propósito definido no ve el fracaso como conclusión, sino como ajuste. Comprende que cada intento lo acerca a una mejor comprensión del problema. Por eso la persistencia no es simple terquedad, sino una consecuencia natural del deseo intenso. La persistencia como hábito mental. La persistencia no surge de la fuerza de voluntad ocasional, sino de la claridad del objetivo. Cuando una persona sabe exactamente lo que quiere y por qué lo quiere, encuentra razones para continuar incluso cuando otros se detienen. Hill explica que la mente subconsciente, cuando ha aceptado un propósito dominante, impulsa al individuo a seguir adelante. Esa insistencia interna se percibe como determinación. Por el contrario, quien mantiene metas vagas no encuentra suficiente motivo para sostener el esfuerzo. La dificultad supera el deseo. La persistencia se fortalece con cada pequeño logro. Cada avance confirma la posibilidad del éxito y refuerza la fe aplicada. El principio del esfuerzo adicional. Una de las ideas centrales del audiolibro es que para recibir más de la vida hay que dar más de uno mismo. El esfuerzo adicional consiste en ofrecer un servicio superior al esperado sin exigir recompensa inmediata. Esta actitud produce varios efectos simultáneos. Primero, desarrolla habilidades. Segundo, mejora la reputación. Tercero, amplía oportunidades futuras. El individuo que hace únicamente lo mínimo necesario limita también el crecimiento de su experiencia. En cambio, quien adopta el hábito de ir más allá fortalece su confianza y su iniciativa. El esfuerzo adicional no es sacrificio, sino inversión en capacidad personal. El miedo y su influencia. Hill reconoce que el miedo es una de las mayores fuerzas paralizantes de la mente. Cuando domina el pensamiento, bloquea la imaginación y la acción. Los temores más comunes son miedo a la pobreza, miedo a la crítica, miedo a la enfermedad, miedo a la pérdida, miedo al fracaso. Estos miedos no suelen basarse en hechos inmediatos, sino en anticipaciones repetidas. El subconsciente no distingue entre un peligro real y uno imaginado. Responde a ambos con igual intensidad. La única manera de debilitar el miedo es reemplazarlo por un propósito dominante. La mente no puede concentrarse simultáneamente en el temor y en la meta con igual fuerza. El pensamiento que se repite con mayor constancia prevalece. La responsabilidad personal.